Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Y buenos días, amados. Dios les bendiga. Les saluda Rigoberto Rodríguez desde la ciudad de Panamá. Aprovechamos para saludar a todos los hermanos que nos sintonizan en este bello país, en esta S acostada, rodeada de agua. Ha sido una bendición Panamá, tierra de abundancia. Le damos gracias a Dios también a los hermanos de otros países que nos sintonizan. Le damos gracias a Dios por los buenos comentarios que escuchamos de este tema que estamos viendo en esta semana sobre nosotros dejarnos mentorear o nosotros mentorear a otros, porque la Biblia en eso nos da esa orientación. El libro de los Hechos es clara, y eso lo vimos ayer. Vimos cómo el apóstol Pablo se convierte, Dios lo llama al ministerio, de una vez Ananías lo aborda, el apóstol Pablo pasó por las manos de Bernabé, el apóstol Pablo pasó por las manos de Silas, él formó a Timoteo y a Tito también, y se convirtió en un agente multiplicador de lo que él vio, y ese es el consejo que queremos hoy cerrar este tema. Así que le animo para que se quede con nosotros, porque tenemos unos puntos muy interesantes. Algo nos quedó pendiente ayer, Pastor Cristian y hermano Ángel, es del cuidado que debemos tener, que la Biblia nos muestra en el caso de Saúl con David. David es llamado al ministerio, Saúl como rey. Imagínense que Saúl hubiera mentoreado a David, que Saúl hubiera tenido la valentía de decir: David, reconozco que Dios te llamó, mira cómo venciste al gigante, ahora yo quiero que tú seas mi jefe de escolta o mi jefe de seguridad, o quiero que seas uno de los generales más relevantes de Israel. Imagínense los pueblos que hubieran conquistado, las ciudades. Yo creo que hasta Panamá hubiera sido conquistado por Israel, pero Saúl se puso en contra de David, no aceptó el reinado, lo persiguió y hizo cosas para que ese ministerio no prevaleciera, y al contrario, él decidió hasta quitarse la vida, imagínense, para que David no reinara. Y es un asunto lamentable. La verdad es que ayer hablábamos de que hay que ser humildes para aceptar el mentoreo y humildes para ser mentor. Entonces, cuando pensamos en nuestros propios intereses por encima de los intereses del reino de los cielos, nos convertimos en gente como Saúl. Como bien lo dijiste, mi hermano Rigoberto, si especuláramos, porque estamos en el campo de la especulación, ¿qué hubiera ocurrido? Pues si Saúl hubiera mentoreado a David, creo que son infinitas posibilidades de haber alcanzado mucho más rápido pues la expansión del pueblo hebreo. Lamentablemente no fue así. Lamentablemente la envidia, la falta de humildad prevalecieron. Pensemos en el caso también, vemos a un Elías, que Dios cuando él estuvo en la cueva y que lo mandó, le dijo: todavía te queda largo camino, vas a ir a tal lugar y vas a ungir como rey, a fulano como rey, pero vas a buscar a Eliseo como sucesor tuyo. Ahora, eso no significa que apenas vio a Eliseo, enseguida le pasó el manto. El manto de él significó que Eliseo caminara con Elías, que tuviera un mentoreo, que fuera formado, y en ese caminar, porque no fue enseguida, entonces ya estando ya, como quien dice, por partir, le dice: si tú me vieres cuando partiera, pues entonces tú podrás tener eso que me pides, que es una doble porción de la unción. En otras palabras, Elías pudo mentorear a Eliseo. Pero imaginémonos que cuando Dios le da la instrucción, busca a Eliseo, instrúyelo como tu sucesor, él dice: no, a mí no me gusta eso. ¿Cómo que yo voy a traer y yo voy a darle de lo que yo tengo para que él me serruche el piso? Esa es la manera de pensar de muchos. Esa es la manera por la cual dicen es que el maestro enseña todo lo que sabe, eso no va conmigo. Yo le enseño todos mis trucos. Pues eso es mezquindad. Eso no es bíblico. Así piensa el mundo. Nosotros tenemos que ver en estos hombres de la Biblia el ejemplo de gente exitosa que no tuvo reparo en extender lo que conocían, porque buscaron a alguien a quien mentorear. Amado hermano, nosotros estamos escuchando esta palabra poderosa desde ayer y Dios nos está llamando a ambos sentidos.
a que si yo estoy comenzando en los caminos, yo necesito ponerme a los pies de alguien que me mentoree. Yo necesito seguir las huellas de alguien. Y usted dirá, bueno, a Cristo, pero Pablo lo dijo, sed imitadores míos como lo yo soy de Cristo. Porque lamentablemente esto es un asunto de fe y usted no ve a Cristo. Pero yo sí veo a mi hermano que se conduce correctamente, el que me lleva de la mano, el que me dice oremos juntos, estudiemos la palabra juntos, a ver, cuéntame cuál es tu situación. Ese es el que nosotros vemos y de ese es que aprendemos. Y lo que Dios nos está diciendo, sé humilde, acepta que tu ministerio pues llegará un momento donde alguien recibirá la batuta y continuará. Y tú eres el responsable en mentorearlo. Y también es importante poner en perspectiva. Cuando nosotros estamos buscando a alguien que mentoree nuestra vida, no va a ser a una persona, o sea, por favor, hermanos, no busquen una persona que ustedes sientan que en el espíritu, no, oren y hablen con la persona y vean cuál es su conocimiento. No, pero es que yo me siento bien con fulano de tal porque él los fines de semana se va a jugar fútbol y entonces, no, hermano, no. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que velar. Creo que ese es un término que se nos ha olvidado mucho. Tenemos que velar por las almas de nuestros hermanos. Eso también es otra parte en el mentoreo. ¿Por qué? Porque si nosotros no velamos por los hermanos de la iglesia, va a decir que no, pero es que ellos tienen criterio, ellos pueden ser adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero si nosotros no velamos por los hermanos de la iglesia, cualquier otra cosa se lo va a remover y se los va a llevar. Tenemos que, como mentores y como personas que vamos a recibir mentoreo, porque el hecho de que sea mentor no significa tampoco que yo no vaya a recibir mentoreo, pero como mentores tenemos que ser personas francas y hablar con las personas y explicarles que el camino del Señor no es de rosas, no es que todo te va a salir bien, no es tampoco que todo te va a salir mal, pero involucra que el crecimiento tenga que ver con respecto al estudio de la palabra del Señor. Las demás cosas son superfluas, porque lo del Señor es eterno. El partido de fútbol, ahora que viene el Mundial de Fútbol, los partidos de béisbol, las reuniones con los amigos, eso es pasajero. Eso pasa y se queda en la historia. Pero lo que el Señor tiene para nosotros es eterno. Y como estaba viendo el caso hipotético, ¿qué hubiese pasado si David hubiera sido mentoreado? Hermano, el reino de Israel a lo mejor no se hubiese dividido. A lo mejor, pero estamos en el área de la especulación y no podemos saber completamente eso. Pero lo que sí sabemos es que en una iglesia donde las personas están dispuestos a crecer, a aprender y al mismo tiempo a enseñar lo que de gratis recibimos, ténganlo por seguro que esa iglesia tiene una estructura fuerte que está puesta sobre Cristo. Usted sabe, hermano Ángel, ahora que el hermano Ángel menciona y refuerza sobre el caso de David y Saúl, usted sabe que David no pagó con la misma moneda, porque la Biblia dice que David agarró a los endeudados, a los atormentados de espíritu, a los locos, y en la cueva de Adulán, me imagino que David ahí le enseñaba y le decía, mira, la espada se utiliza así, te defiendes así, tú tienes que hacer así. O sea, David, y es más, yo creo que en la cueva de Adulán David les enseñó a ellos quién era su Dios. David se postraba en la cueva de Adulán y oraba y adoraba al Señor, y se humillaba delante de Dios ahí en la cueva de Adulán, y todos los endeudados, todos los atormentados por espíritu, ahí fueron mentoreados por David. ¿Y quiénes fueron sus primeros valientes? Los que estaban con él en la cueva de Adulán. O sea que David no pagó igual. Por eso, iglesia, amado, que usted que nos está sintonizando, ayer vimos cómo una pareja mentoreó a Apolos. Hoy estamos viendo cómo Saúl no quiso mencionar a David, pero David no pagó igual. David fue humilde, como decía el pastor Cristian, y fue sencillo y dejó guiarse por Dios y formar a otras personas. Ahí es que está el llamado y lo que nosotros vimos ayer de cómo el libro de los Hechos nos muestra. Los guiados por el Espíritu, los llenos por el Espíritu Santo, son personas que dejan legado, son personas que dan de gracias lo que recibieron de gracias, son personas que no se conducen como se conducía Caín. Cuando Caín asesina a su hermano Abel y aparece Dios para restaurar, lo primero que dice Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, Caín, tú eres guarda de tu hermano. O sea, usted es guarda y es mentor de cuidar a los hermanos nuevos y a los viejos que están en la casa del Señor. A veces, y por eso hablamos tanto de la actitud del corazón, de la humildad y de permitir ser mentoreados. ¿Por qué lo digo?
Porque cuando uno está en ese camino y considera bajo su propio criterio que ya ha recorrido gran parte del camino, entonces posiblemente se siente tan avanzado que no está dispuesto a ser mentoreado. Y aunque mencionamos, pero no explicamos lo que ocurrió con Apolo, yo creo que cabe mencionar que Apolo no es que estaba comenzando. Ya la misma Biblia lo define como un hombre elocuente. De hecho, en el versículo 26, capítulo 3 de Hechos, decía: un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron de forma más clara y directa el mensaje de Dios. Mire para eso. Y como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fueran pues bien recibidos por todos. Y cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó mucho a los que por gracia y amor de Dios habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Pero lo importante de todo esto, mi amado hermano, es que cuando Apolo, elocuente predicador, dice la palabra, lo escuchó Aquila y Priscila, ellos también se sorprendieron. Oye, este muchacho, y piensa usted cuando ha escuchado a alguien, oye, qué bueno predica este joven, ¿ah? La verdad es que yo creo que Dios lo va a usar. Pero en vez de yo ponerme envidioso por el joven, jovencito, ven acá, eso que usted está diciendo me parece muy bien, siga así porque va bien, pero escuchándolo me pareció que le faltaba algo. No habló del Espíritu Santo. Y dice Apolo, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que te falta. Ven acá y siéntate en mi salón de clase. Y ahí fue donde Aquila y Priscila pues le dieron un mentoreo. ¿Y quieren saber qué pasó producto de ese mentoreo? Ese gran predicador, porque ya era elocuente en sus palabras, ahora con la guianza y llenura del Espíritu Santo, se convirtió en alguien tan importante en el reino de los cielos, al punto que habían cristianos divididos. Algunos decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Apolo. Así que son cosas que nosotros debemos considerar para poder entender que recibir a un mentor o dar mentoría implica humildad, mi hermano. Son las cosas que la palabra de Dios nos muestra de una manera tan clara para que entendamos y podamos nosotros tener esa sencillez y esa humildad y dejarnos mentorear y nosotros mentorear a los otros. Vamos a una breve pausa y volvemos, no se aparte, porque tenemos en el próximo bloque un punto que yo sé que va a despertar su opinión, así que no se aparte del dial. Ahora, vamos a este cambio. Tu colaboración es importante para nosotros. Si deseas colaborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta 0472 9941 20-11-0 del Banco General, a nombre del programa radial Hombres de Integridad. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. Estás en sintonía de tu programa radial Hombres de Integridad. Después de esta pausa, hoy su espacio Hombres de Integridad, estamos hablando sobre ser mentores y dejarnos mentorear. Vimos en el bloque anterior de que David no tuvo de parte de Saúl esa mentoría, pero David no pagó igual. David fue humilde a pesar de haber tenido esa situación con Saúl. David dice que en la cueva de Adulam, donde estaban los endeudados, estaban los atormentados de espíritu, estaban los locos, David ahí los formó a ellos y los enseñó y fueron parte de su primer ejército.
Mira hasta dónde David llevó a estos hombres que eran personas desechadas por la sociedad. A lo mejor Dios te va a poner gente, hermano, tú que estás sintonizándonos hoy. No es casualidad, pastor, amigo, que estás escuchando este programa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que refuerces el mentorear y que reforcemos, que nos dejemos mentorear también por otros. Y son las cosas que hoy, la iglesia de hoy necesita con urgencia, porque la apostasía se quiere manifestar y también se quiere manifestar la rebeldía y la soberbia y la presunción en muchos líderes. ¿Pero por qué? Porque no se dejan mentorear ni ellos están mentoreando a otros. Porque cuando tú mentoreas, tú aprendes a tener paciencia con la persona, y es lo que hablaba el pastor Cristian en el bloque anterior. Eso es así, mi hermano, y vemos que la mentoría viene a ser pues un requisito indispensable pues para crecer, para no quedarse enano, ¿no? Y cuando el Señor dice, por ejemplo, que había otro espíritu, viendo un poquito de este pasaje, había otro espíritu en Caleb, es porque este príncipe de la tribu de Judá insistió en que el pueblo debía subir a tomar posesión de la tierra de Canaán. No se amedrentó cuando los 10 espías fueron junto con él, ¿no? Eran 10 y dieron una mala notificación. No se achicopaló, o no se achicó, diríamos. Cuando la multitud gritó, lloró y habló, él entonces le dijo junto a Josué, le dijo a Moisés y a Aarón el reportaje. Tenía otra cosa en el corazón. Y aquello que se vio en esto, dice la palabra misma que decidió ir en pos de mí. Entonces los secretos del corazón se muestran en las decisiones que las personas toman. Cuando Samuel le dice al rey Saúl que el Señor ha buscado un varón conforme a su corazón, la prueba de ello sería que David iba a guardar todo lo que Dios le mandara. Por eso decíamos, recibir mentoreo o dar el mentoreo es un asunto de humildad, un asunto de corazón. Los movimientos del corazón se aprecian en los comportamientos de cada día. Porque el que es mentor todos los días. Y el que es mentoreado todos los días. El proceso de mentoreo no es como diríamos hoy en los institutos bíblicos: venga, siéntase en la clase, tome apuntes, levante la mano, yo le pongo un examen. No, eso se consigue en el roce, en el caminar juntos, en el que tú veas cómo yo reacciono a ciertas circunstancias para que tú también reacciones de la misma manera. ¿Me hago entender? El mentoreo no es una lección. Hay procesos formativos, valga la redundancia, formales. Pero el mentoreo es caminar, es roce, es mírame a mí y aprende. Y eso lo sabemos. ¿Cuántos no hemos tenido un hermano mayor, hablando de manera carnal? ¿Y cuántos no aprendieron de su hermano a pelear? Yo vivía en un barrio donde había que defenderse y aprendí pues también viendo a mi hermano. O sea, nosotros siempre tenemos figuras que de alguna manera u otra pues las emulamos porque las admiramos, ya sea porque es nuestro hermano mayor o porque es nuestro hermano mayor en la fe. Piense usted en esto, en su congregación. No hay un hermano que usted dice, ese hermano Ángel me gusta, yo quisiera ser algún día como él. Y puede ser que no haya un proceso de mentoría directo o intencional, pero Ángel se ha constituido en tu mentor porque es el modelo que utilizaste. Entonces comencemos a buscar buenos modelos, identifiquemos a buenos cristianos que se apegan a lo que la palabra dice. Y una vez que nosotros podemos identificar a estos buenos cristianos, te aseguro que entonces tú podrás ejercer mejor esa mentoría o recibirla porque tienes un buen ejemplo. ¿Sabe que ahora que el pastor Cristian menciona esto, me llama la atención cómo la humildad de los apóstoles, eso está en Gálatas capítulo 2, verso 6. En Gálatas capítulo 2, verso 6 nos habla de que Pablo empieza a desarrollar su ministerio y Pablo le dice a todos los apóstoles en Jerusalén, le dice: lo que ustedes hayan sido, a mí no me importa. Mire la humildad de Pablo, ¿eh? Pero Pablo se los dice a ellos, como decimos el buen panameño, en su cara. A mí no me importa con lo que ustedes hayan sido porque Dios no hace acepción de personas. Pero mira el mentoreo que le dan los apóstoles. Dice que los apóstoles le dieron la diestra en señal de compañerismo, sabiendo que Pablo había sido llamado para un ministerio. Está en Gálatas capítulo 2, verso 6. Dice así: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea que el apóstol Pablo se levanta en medio de ellos y ellos lo agarran y lo mentorean y le dan la diestra. Escúcheme, pastor, amigo, líder que me está sintonizando. De la diestra en señal de compañerismo, que después estas personas le van a honrar porque lo van a ver a usted como un mentor en medio de la iglesia. Los minutos se nos han venido encima.
Hablando de eso, de la humildad, hay un aspecto muy importante. Muchas personas llegan a la iglesia y eso es de respetar, que toda su vida estudiaron, son buenos médicos, son buenos arquitectos, son buenos profesionales y tienen, podemos decir que el futuro bastante ganado, si lo quieren poner de esa manera. Pero lo que aprendiste en el mundo no necesariamente te va a servir en la iglesia. Y uno tiene que ser humilde. ¿Sabes lo bueno de esto? Que la Biblia siempre tiene ejemplos. Hay una persona que se llama Roboam. Que era el hijo de Salomón. Este joven terminó con el reino que su padre le dejó Salomón. Y el pueblo tenía problemas y fueron a quejarse donde Roboam. Eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 12. Y Roboam fue y hizo lo que toda persona en esa situación debe hacer. Fue a donde los consejeros que tenía el rey Salomón, los consejeros ancianos, y le dieron el consejo que tenía que hacer para solucionar el problema. Pero como todo buen político, no le hizo caso y se fue a los consejeros que él quería que le dijeran lo que a él le gustaba, y terminó dividiendo el reino, solamente por no tener humildad. Cuando nosotros estamos en la iglesia, nosotros queremos llegar a ser como alguien, tenemos que primero ser humildes. Primero tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque en el camino nos van a corregir 70 veces 7. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que Jesús le dijo a Pedro, y si tienes algún problema, sí, tienes que perdonar 70 veces 7. Bueno, el que nos está mentoreando nos perdona 70 veces 7 como mínimo. Y de la misma manera nosotros tenemos que llegar con un corazón humilde y aceptar las correcciones que vamos a tener en el camino. Porque no te corregimos con la finalidad de destruirte, sino de construir un varón a la estatura de Cristo. Y esa es la parte que todo mentor, toda persona, todo que lleva discipulado, todo maestro busca en el camino, llevar a todas las personas a los pies de Cristo. Sabe que una de las cosas que en esto de la mentoría nos ayuda mucho a nosotros a poder seguir creciendo es la obediencia. Cuando el que nos está mentoreando, sea tu pastor o sea el líder, por lo menos a mí en muchas ocasiones me invitaban a predicar y mi pastor me decía, no vas para ese lugar. Yo me acuerdo en una ocasión que Enfoque a la Familia vino a Panamá y ellos querían alguien que los representara acá en Panamá, y me acuerdo que vino el psicólogo de ellos, el hermano Juan Garita, y otro más líder de ellos de allá de Costa Rica, y me dijeron de que si yo quería jugar ese rol acá en Panamá. Y igual el pastor Sixto Porras también nos había pedido que si nosotros queríamos hacer eso de Enfoque a la Familia. Cuando yo me acerco a mi pastor en ese momento, me dijo que no, y yo me puse bravo. O sea, yo me enojé, porque yo veía eso como una puerta para desarrollar el ministerio. Pero después entendí que no era el tiempo. Y son cosas, Pastor Cristian y Manuel Ángel, que de una u otra forma a veces nosotros cuando estamos siendo mentoreados, se nos mete como cierta altivez, que fue lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a los discípulos, lo que ustedes hayan sido a mí no me importa. O sea, Pablo venía con un fuego terrible, pero acá los apóstoles le dijeron, ven acá, te vamos a dar la diestra en señal de compañerismo. Le tuvieron paciencia, le tuvieron ese amor, ese cuidado a la obra, porque mira hasta dónde llegó el apóstol Pablo, porque hubieron unos discípulos que le tuvieron paciencia, humildad, y le tuvieron esa consideración por el llamado que Dios le había hecho. Sí, y podemos ver también que Pablo posteriormente era consejero a los demás apóstoles y le sirvió a Pedro en unos momentos más difíciles. Tuvo una discusión con Pedro y él aceptó su puesto, aceptó la situación en humildad para seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre cuando estamos en el cuerpo de Cristo. Estas cosas nos ayudan a nosotros a seguir creciendo de una manera saludable. ¿Qué tal, Pastor Cristian, si oramos por todos los oyentes de una u otra forma? Usted está dando mentoría como pastor y sabemos de que es un desafío tanto para el mentor como para los que se están dejando mentorear. Amado Dios, sabemos que tú te preocupas por nuestro crecimiento. Sabemos que tú precisas que nosotros no nos quedemos enanos, que crezcamos, que busquemos, Señor, poder crecer, alcanzar esa estatura del varón perfecto.
Y para eso has puesto hombres y mujeres temerosos de ti, Señor, que puedan marcarnos el camino. Padre, que sean huellas indelebles que nosotros podamos seguir, que tengamos la capacidad para discernir las huellas que se parecen a las tuyas y que podamos también identificar las que no nos van a llevar a un buen ejemplo. Padre, que seamos suficientemente humildes para aceptar la mentoría y suficientemente humildes para entender que siempre detrás de nosotros viene alguien caminando. Ayúdanos, Señor, con esto de mentorear. Ayúdanos para aprender de otros lo que también ellos de gracia aprendieron de ti. Bendigo a todas las personas que escuchan este programa, a todos los que necesitan un mentor y a todos los que están siendo mentores. Te bendecimos, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Dios, en el nombre de Jesucristo el justo. Amén. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. La solución para cambiar. Yo quiero ser esa fuente de